Bienvenidos a esta clase de la asignatura de Seguridad Ciudadana. Este tema 11 vamos a tratar el primer grupo especial de víctimas o lo que podemos considerar como grupos especialmente vulnerables y que hay que darles una protección adicional. Los colectivos o estos grupos sociales que vamos a tratar son la mujer, los menores, los mayores, ¿vale? Y otros grupos minoritarios que trataremos en el grupo siguiente en cuanto a extranjeros o grupos en los que no se atreven a denunciar hechos delictivos, pues por el miedo a tener algún tipo de represalia o incluso de las instituciones que no sean correctamente aceptados. Bien, en cuanto a la mujer y las políticas de igualdad, veremos que es un colectivo más de los que tienen que tener una especial consideración en nuestro planteamiento, en el planteamiento que estamos hablando, de seguridad ciudadana. Es decir, nosotros veremos los grupos especialmente vulnerables, mujeres, estamos viendo continuamente en los medios de comunicación, en las noticias, cómo la violencia de género no es que prolifere, pero no se agota esa vía, ¿no? A través de las campañas y las continuas modificaciones legislativas, no acaban con el problema de la violencia de género. Los niños también padecen la violencia, son un colectivo que además no hay una estadística cerrada, no hay una única base de datos donde poder centralizar todas las agresiones o todos los problemas que tienen los menores. Los ancianos, otro grupo importante que hay que tratar, porque los ancianos tienen diversos problemas cuando ya tienen una cierta edad, falta de autonomía, viven en su domicilio y no tienen quien les ayude, viven en el domicilio de familiares o viven en una residencia, no saben denunciar, no pueden denunciar. Es un grupo complejo también que puede ser especialmente vulnerable. También los enfermos mentales y grupos minoritarios, como habíamos dicho, como los extranjeros, como grupos sociales que por sus ideas políticas, religiosas, sean grupos minoritarios y se puedan ver atacados por otros grupos. Bien, el primer grupo vulnerable, la mujer. Bien, a lo largo de los años, de estos últimos años, se trataba de forma genérica en principio la violencia doméstica, la violencia que ocurre en el domicilio familiar, en el que cerramos la puerta y eso se queda al amparo o se queda solo y exclusivamente en el entorno familiar, en el que nada sale de ese domicilio, lo que ocurre en el interior. ¿Qué pasa? Que se da una protección a toda la familia, como se viene definiendo como violencia doméstica, la gente que convive en el mismo domicilio, pero hay un término específico y que sale destacado en esta parte de la violencia doméstica. La violencia de género, la violencia machista, la que ejerce el hombre hacia la mujer por pensar que es superior a la mujer y que quiere ejercer el dominio sobre ella. Esta violencia de género, a pesar de las leyes que continuamente van evolucionando, la 1/2004, con la protección que tienen a través de los medios de comunicación, campañas de sensibilización, protección para la denuncia, pisos de acogida, apoyo psicológico. Bien, todo esto es correcto y se debe seguir manteniendo, pero todavía no se ha dado con la tecla adecuada para erradicar esta lacra que tenemos en la sociedad, en el que las parejas o exparejas, da igual que convivan que no convivan, siguen recogiéndose como violencia de género, acaban con la vida de sus mujeres o de esa mujer con la que ya no tiene ningún tipo de relación, pero por lo que él considera que es una causa injusta, acaba agrediéndola e incluso matándola. Bien, hay distintas campañas, como decíamos, en la página web que tenemos aquí de violencia de género. Son páginas, las hay estatales, las hay de ONGs, hay asociaciones, hay mucho apoyo para las mujeres para que denuncien los malos tratos. Es un colectivo que difícilmente se atreven a denunciar, puesto que consideran en este ciclo de la violencia que acabamos de tener o que tenemos aquí en la pantalla, no encuentran el momento para denunciar a su pareja. Definimos esta violencia de género no solo la violencia física, como pueden ser las agresiones, sino la violencia psíquica, es decir, tenemos física y psíquica. La física es más fácil de contrastar, mientras que la psíquica ya es más complejo. Bien, el ciclo de la violencia familiar es cíclica, ¿vale? Empieza con una acumulación de tensión, esa fase en la que empieza a descargar su ira sobre objetos, el marido o la pareja empieza a descargar su ira sobre objetos, hace demostraciones de poder, insultos, vejaciones, humilla a su pareja de una forma, si puede, pública.
la está menospreciando continuamente, esa es la acumulación de tensión, hasta que llega un episodio agudo, el episodio fuerte, en el que de forma psicológica o física la mujer ya ve que desborda la situación habitual. Es cuando considera que puede ocurrir un mal mayor, es cuando considera que sí que le puede ocurrir algo, cuando la golpea, cuando la maltrata de una forma más brusca, ya os digo, no tiene que ser exclusivamente física, también vale psicológica, entra en casa, abre la ventana y dice que la va a tirar y la mujer percibe esa situación como que puede ser real. Bien, ese es el episodio agudo. A partir de ahí, que a lo mejor es cuando la mujer se atreve a denunciar o cuando se pone en conocimiento a través de algún vecino, alguna persona, porque hay que tener en cuenta que esto se puede denunciar por cualquier persona, no tiene que ser la mujer la que denuncie este tipo de hechos, es cuando llega la fase de calma, cuando ahí la mujer puede sentir incluso la ambivalencia afectiva. Qué bueno es cuando no me golpea, si no es tan malo, es que tiene mucho estrés, tiene el trabajo, está en paro, tenemos problemas económicos, la culpa es mía, ya empieza la mujer a perder totalmente su identidad, empieza a medicarse, tiene problemas de somnolencia, esa fase de calma, o luna de miel también llamada, en el que bueno, la mujer puede llegar a ver que su pareja ya está en una situación normal y que no va a ocurrir. Bien, está claro, es una situación cíclica en la de que además cada ciclo es más corto, de la acumulación de tensión cada vez es más breve y enseguida estamos en el episodio agudo y a partir de ahí a veces que no se pasa ni por la fase de calma, es una continua forma de vida. Tenemos por otro lado, tenemos la parte física que es la más visual, la más clara, las lesiones, ¿vale? Está todo más o menos claro, pero la violencia psíquica ya es un poquito más subjetiva, ya hay que profundizar. Se tiene que considerar la violencia psíquica, que es igual de delictiva y está igual de amparada que la violencia física. El abuso verbal, las intimidaciones, las amenazas con si me dejas rapto o mato a mi hijo. El abuso económico, no te permito trabajar porque así no tienes una total dependencia de mí, no te permito gastar lo que tenemos. El abuso sexual, el aislamiento, el desprecio, utilización a los hijos como arma contra la mujer. Si tú te vas, secuestro al niño, si te llevas al niño, es decir, continuamente amenazas y esa violencia psíquica que es más complicada de demostrar. Hay determinadas políticas de igualdad que afectan ya no solo a lo que estamos hablando de violencia de género, sino que a otros conceptos como pueden ser el trabajo, la reinserción. Hay que tener en cuenta que una víctima de violencia de género puede llegar a necesitar el cambio de domicilio, el cambio de trabajo, el cambio de localidad, si él tiene que dar una protección, una seguridad adicional a la que tienen el resto de ciudadanos, incluso a su familia, tiene que cambiar de entorno, es decir, por un motivo puntual tiene que cambiar totalmente su forma de vida. Si nosotros facilitamos que pueda hacerse esto de una manera, a través de asociaciones, a través de políticas de igualdad, en la que se facilite a la mujer la reinserción nuevamente en su entorno laboral, que pueda crear un entorno familiar, es decir, que pueda continuar con su vida de igual manera que si no hubiera sufrido esos malos tratos, bueno, pues sería lo más adecuado para la víctima y para que se atrevan a denunciar este tipo de hechos. Son, como decíamos, las políticas de igualdad. Las mujeres, como colectivo, también tienen claros síntomas de discriminación. Hay discriminación directa y la indirecta. La directa es el tratamiento menos favorable por razón de sexo. Sabemos y conocemos muchos actos que se suelen conocer como actos machistas, ¿vale? Que son tratos menos favorables o más desfavorables hacia la mujer por el hecho de ser simplemente mujer. Luego los hay indirectos, que hay una cierta apariencia de neutralidad, ¿no? Tienen las mismas... se dice que tienen las mismas oportunidades que otras personas de tener un puesto de trabajo o ascender o de cobrar una nómina mayor, bien, pero de una forma directamente no se nota, no es palpable, pero sí indirectamente sí que tiene desventajas por razón de sexo. Bien, como medidas que se pueden tomar son proteger la maternidad, asegurar la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal y laboral de trabajo y trabajadoras, establecer medidas para erradicar la violencia de género, incluido el acoso sexual, implantar un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y fomentarlo con el resto de la sociedad, es decir, bueno, intentar eliminar todos los símbolos que puedan afectar de una forma pues, más peyorativa hacia el colectivo
de las mujeres. En cuanto a los menores, otro grupo especialmente vulnerable, los menores pueden ser víctimas desde varios puntos de vista. Si hay violencia de género, hay violencia hacia una mujer, en un entorno familiar, en el domicilio, los menores también son víctimas. Pueden serlo de una forma más o menos directa, pueden verlo más o menos, pero pueden ser víctimas. Eso dentro de la violencia de género, pero también los menores de por sí pueden ser víctimas. ¿Por qué? Porque no comprenden los motivos de las agresiones habitualmente. Es decir, al no comprenderlas, lo adoptan como si fuera algo interno y personal suyo, como que tienen la culpa, pueden llegar a justificarlo. Es normal que me agredan porque he suspendido, porque he llegado tarde, porque hay una falta de asistencia al colegio, porque lo he hecho mal, lo asumen como propio y como lo asumen como propio no se atreven a decirlo ni a contarlo, les da vergüenza, con lo cual justifican la agresión y se crea una especie de halo de impunidad hacia el agresor. No sale de casa, nadie dice nada, ¿vale? Con lo cual yo puedo seguir actuando de la misma manera. Hay unos factores que pueden hacer que desde la sociedad el resto de gente que están alrededor de ese menor puedan detectar si hay algún cierto maltrato o ese menor no está desarrollando sus capacidades o pues esa socialización primaria que se tiene que dar en los inicios de la vida de un menor. Alteraciones de la conducta, porque el niño se está volviendo muy introvertido, se está aislando, es agresivo, no tolera las discusiones con otros menores, en cuanto pueda agrede a los demás, o si continuamente tiene cierto nerviosismo, especialmente cuando decimos no has hecho los deberes, te voy a poner una nota a la agenda, o tenemos un examen, o te voy a dar las notas, ese nerviosismo. Las alteraciones de estados emocionales, pierden la autoestima, empiezan a tener apatía, tristeza, les da igual todo, ¿vale? Pues son alteraciones de las emociones. Rendimiento escolar muy bajo, empieza a tener faltas de atención, no está centrado en lo que está, en su desarrollo como menor o adolescente, no lo tiene centrado, sino en los problemas que tiene en su domicilio, ¿vale? No tiene ya ese rendimiento correcto y bueno, pues se provoca el fracaso escolar y el absentismo. Hay muchos problemas para la detección de los malos tratos en menores, puesto que las familias de las víctimas pueden ocultarlo fácilmente. Pueden ocultarlo, la edad de los menores que denuncian pues hace que les reste credibilidad, no sabemos quién tiene razón, los familiares, el menor, bueno, es complejo, es un hecho complejo. Hay problemas estadísticos en cuanto que no hay una base de datos centralizada, se saben los menores que denuncian, no se sabe lo que hay en otras instituciones contemplado, no es, por ejemplo, en el Instituto de Igualdad de la Mujer, pues sí que hay un cauce establecido para que tanto se denuncie en policía, guardia civil, en policía local, requiera asistencia médica. Bueno, pues todo está relacionado y sí que se pueden saber con una aproximación, sabiendo que siempre hay unas cifras negras en las que nunca se denuncia y hay un margen de probabilidad que sea erróneo, pero bueno, sí que se tienen más consolidadas las medidas de control de las estadísticas de la violencia de género. Sin embargo, en el tema de los maltratos de menores no, y tampoco ocurre en los mayores. Los mayores sufren un maltrato por distintas causas, pueden ser por factores sociales y culturales o pueden ser por factores individuales o familiares. Sociales y culturales, ahora mismo, cuando el ritmo de vida que llevamos, pues bueno, nos lleva hacia ser productivos, ser activos, mientras que no estamos contemplando a nuestros mayores. Nuestros mayores pasan a la edad de jubilación, se jubilan, tienen otros requerimientos, tienen otras necesidades, pero nosotros seguimos con nuestro ritmo de vida. Entonces, bueno, van a influir esos factores sociales y los factores familiares. Como factores, imaginemos que en una familia en la que están con ciertos problemas económicos se tienen que hacer cargo de su padre, que pues tiene algún tipo de minusvalía, acaba de fallecer una madre, un padre, es decir, bueno, pues ven que cómo viene a vivir a su domicilio, o tienen que ir a atenderla a su domicilio, o tienen que pagarle un centro asistencial para el padre para que le den los cuidados necesarios. Bien, pueden sufrir el estrés el cuidador, la familia ve que no puede llegar económicamente o porque la casa no está acondicionada por el impedimento, la discapacidad que tiene la persona mayor, necesitan adaptar los baños, necesitan adaptar el pasillo, se sienten estresados y no ven la forma adecuada de conseguir atajar el problema. Con lo cual, los cuidadores empiezan a presentar riesgos de estrés, también con familiares que hayan tenido antecedentes de violencia familiar, es decir, estamos en un ambiente hostil en el que sí que hay ya hay un maltrato familiar, ya hay un maltrato al menor o a la mujer. Bien, un familiar que llega
ya empieza, está en un núcleo en el que ya hay problemas de agresividad, pues va a ser una víctima más. También aquellos que viven en un entorno familiar perturbado por otras causas, como pueden ser situaciones de paro, problemas laborales, bueno, pues hay una inestabilidad y esto puede ser que lleve a una persona a ejercer la violencia pues con una persona más discapacitada, invalidada, que tenga una cierta necesidad de asistencia. También, por supuesto, los que viven en residencias ilegales, ¿vale? Los hijos intentan, por ahorro económico, por carga, por llamarlo de alguna manera, de esa persona, bueno, pues intentan contratar una residencia muy económica, ilegal, o bueno, es legal, pero bueno, no sabemos muy bien lo que hacen con los... Cada vez que voy a ver a mi familiar parece que está como sedado, pero bueno, tampoco no vamos a decir mucho. Bien, los abusos pueden ser de distintos tipos. Pueden ser abusos físicos, ¿vale? Como las agresiones físicas, los golpes, los puñetazos, agresiones con objeto, las quemaduras, los abusos sexuales. Pueden ser negligencias físicas, cuando un adulto, cuando un mayor necesita unas condiciones para sobrevivir, para vivir correctamente, necesita que le den unos masajes, las articulaciones, movilidad, un fisioterapeuta, pero cuando no le damos todo lo que necesita, hay una negligencia física. Puede ser que no administremos los medicamentos porque me resultan costosos, porque me he olvidado, porque no tengo tiempo. Bien, pues las negligencias físicas se ven por la deshidratación, malnutrición, la higiene inadecuada, la vestimenta inapropiada, administración incorrecta de medicamentos, la falta de atención médica. También hay abusos psicológicos, les encerramos en una habitación, no les tenemos en cuenta, les hacemos el vacío, les agredimos verbalmente, no sale de casa, con lo cual nunca va a denunciarlo. Silencios ofensivos, no le hago caso, ¿vale? El aislamiento tanto físico como social, las amenazas de abandono o de meterle en una institución en la que seguro que va a estar mucho peor, es el argumento que va a utilizar ese familiar. El abuso económico, los robos hacia sus pertenencias, el mal uso o el abuso del dinero, decirle que ya ha gastado lo que tiene, que no tiene nada, ¿vale? Ocultar los bienes materiales, la privación al anciano de sus bienes propios para aplicarles una finalidad inadecuada, es decir, no te preocupes que yo gestiono tu economía, yo gestiono lo tuyo, además tú ya no tienes nada, yo estoy tirando de mis recursos, ¿vale? Pero tú ya no tienes, tuvimos que vender tu casa para hacernos cargo de tus gastos, esa serie de cosas. Bien, y por último, todos estos grupos especialmente vulnerables tienen que tener por parte del Estado pues, apoyo, como no puede ser de otra manera. Entonces hay campaña de sensibilización continua, desde problemas de accidentes de tráfico, desde los problemas que hemos visto de malos tratos, de violencia de género, desde el apoyo a los ancianos o el observatorio, como tenemos aquí, de la infancia, el desarrollo en esa socialización, como hacía mención antes, de socialización primaria con los padres, con los profesores, es decir, una educación para que lleguen a su mayoría de edad de una forma adecuada. Bueno, pues hay campañas continuas de sensibilización, hay orquestadas bien por el Estado, por las comunidades autónomas, las corporaciones locales, por las ONGs que se crean, agrupaciones, ¿vale?, que potencian y dan apoyo a estos grupos especialmente vulnerables. Podemos, cada vez que veamos algún tipo de maltrato, algún tipo de situación que veamos compleja, hay que comunicarlo a las autoridades pertinentes para que tomen partido y comprueben esas situaciones. Nada más por mi parte, muchas gracias por su atención.